No hay nada que se pueda hacer ahora. Ella se ha ido. Yo no. Tengo una furgoneta reservada para la próxima semana y voy a cargar y salir de aquí. Tengo un trabajo en otra ciudad. Quizás entre la mudanza y lo que sea que se supone que es esto, pueda dejarlo todo atrás. Tuve una novia. No quiero usar su nombre real, así que la llamaré Susan. Nos mudamos juntos y durante un par de años fue genial. Íbamos juntos de aventuras. Así es como ella lo llamaba. Se le ocurría una idea y nos íbamos, como las semillas de un diente de león, a donde nos llevara el viento. A veces eran viajes, como cuando fuimos a Mammoth Cave. En otra ocasión nos hicimos juntos un piercing en el ombligo. Y a veces era algo sencillo, como probar una cafetería al otro lado de la ciudad. Creo que por eso tengo que mudarme. Hay recuerdos de ella por todas partes. Veo su sonrisa escondida en cada esquina. Le gustaba hacer cosas al aire libre. Nada demasiado loco. Hicimos algunas acampadas, pero no era más que ir en coche y descargar la tienda. Le encantaban las excursiones de un día. 4 millas. 10. Siempre encontraba lugares interesantes para nosotros. Y fue en uno de esos viajes que todo salió mal. Era un lugar al que habíamos ido antes. Uno de los parques a las afueras de la ciudad. Tenía varios senderos de diferente dificultad y los habíamos recorrido todos en algún momento. Ese día hicimos el bucle largo, el que pasaba junto al río. Había un par de cuestas bastante empinadas, pero nada del otro mundo. Hacía un buen día y nuestro apartamento nos parecía demasiado pequeño. Eso fue lo que dijo cuando sugirió que fuéramos. Sentía que se asfixiaba. Así que cogí mis botas de montaña y nos fuimos. Me pregunto si había señales de algún tipo. Una especie de indicador de que algo andaba mal. Pero he caminado por ese sendero tantas veces y todo se confunde en mi cabeza y no puedo recordar si algo estaba fuera de lo común. No había nada que destacara hasta que vimos la señal. Witch Valley Loop, decía. 4 kilómetros. Nunca habíamos visto el Witch Valley Loop. Pero era un parque bastante grande y había muchos terrenos por los que aún no pasaban senderos. Podrían haber abierto un nuevo sendero. Susan estaba entusiasmada, porque eso significaba que nos esperaba una nueva aventura. Un lugar en el que no habíamos estado antes. De todos modos, pensábamos hacer otro circuito de 3 kilómetros, así que no había razón para no probar el nuevo sendero. Era un nombre raro, pensé. Esperaba ver ese tipo de cosas en Nueva Inglaterra, pero aquí era más probable ver nombres que hacían referencia a los pueblos indígenas o a lugares de interés natural. Supuse que lo averiguaríamos en algún momento, cuando llegáramos a una señal con datos interesantes sobre la zona. Como habíamos prometido, el sendero descendía por un valle. Empecé a inquietarme de inmediato. Todo en el sendero me daba la sensación de estar adentrándome en un lugar extraño y ya no estaba tan seguro de dónde me encontraba. Sentía que nos perdíamos en el bosque a cada paso. Eran los árboles. Los árboles cambiaron. Los arces y robles que dominaban el parque menguaban a medida que descendíamos, sustituidos por un viejo pinar. El sotobosque desapareció. El suelo del bosque era una alfombra abierta de agujas de pino. Había pocos pájaros y menos animales, y el viento no descendía hasta tan adentro del valle. Me sentí como si fuéramos intrusos mientras el silencio nos envolvía. Quería dar media vuelta. Pero Susan estaba entusiasmada. Era un lugar nuevo, después de todo, y la misma inquietud que me impulsaba a marcharme era la que la hacía seguir adelante. El camino se aplanó y se bifurcó. Habíamos llegado al inicio del bucle. Como era de esperar, había una señal, pero no era como las que había por todo el parque. Era totalmente de madera con letras talladas. No había impresiones con gráficos y mapas,
ni cubiertas de plástico. Nos inclinamos sobre él, leyendo el puñado de palabras grabadas en su superficie. Solo los niños pueden entrar. Todos los demás deben quedarse. Susan y yo nos quedamos mirándola un momento y luego nos miramos. Su rostro estaba brillante y animado. Había estado con ella el tiempo suficiente para saber lo que pasaba por su cabeza. Esto ya no era una simple excursión. Era un misterio. Tal vez se están preparando para un evento de Halloween, sugerí. Probablemente no deberíamos estar aquí abajo si ese es el caso. El sendero no estaba bloqueado. Tal vez se olvidaron. No era difícil ver que yo estaba tratando de encontrar una razón para volver. Susan me puso mala cara y me agarró de la muñeca. Era solo un bucle de 2,5 millas, instó, y el sendero hacia el valle era sin duda 0,5 millas ya. No estaríamos tanto tiempo aquí abajo. Caminaríamos rápido. Estaríamos de vuelta en la señal en poco tiempo y entonces podríamos irnos y preguntar a los guardaparques de qué se trataba el nuevo sendero. Cedí. Quiero decir, la amaba. Me encantaba su entusiasmo. Superó mis reservas, como siempre. No llegamos a la señal. No estoy seguro de en qué momento nos dimos cuenta de que no íbamos a salir de allí. Hubo incertidumbre al principio, cuando confirmamos que seguíamos por el sendero e intentamos recordar si habíamos visto alguna rama. La repentina punzada de miedo cuando sacamos nuestros teléfonos y descubrimos que no teníamos cobertura y no podíamos consultar un mapa. Y luego la impotencia al recorrer ese sendero, una y otra vez, intentando encontrar la señal, una bifurcación, algo. Dispusimos montones de agujas de pino en medio del sendero, con la esperanza de volver a encontrarlos y saber que habíamos completado un bucle. Nunca volvimos a verlas. Y no había puntos de referencia, solo los interminables pinos a ambos lados del camino de tierra. Creo que empecé a tener miedo de verdad cuando llegó el atardecer y todavía estábamos en Witch Valley. Susan no podía explicar lo que estaba pasando. Nos enfadamos, nos peleamos un poco y luego lloramos un poco. Estábamos de acuerdo en que no era culpa de ninguno de los dos. Nos habíamos metido en esto juntos y por eso saldríamos juntos. Mientras tanto, teníamos que averiguar cómo sobrevivir aquí con muy poca agua, sin comida y sin refugio. No esperábamos que nadie viniera a buscarnos hasta el lunes. Puede que los guardas del parque encontraran nuestro coche en el aparcamiento y se dieran cuenta de que faltaba alguien, pero decidimos no contar con ello. Habíamos ido de excursión un sábado, así que eso significaba 2 noches de espera antes de que empezara la búsqueda. Guardaríamos el agua todo el tiempo que pudiéramos aguantar. Podríamos ir sin comida. Y no dejaríamos el sendero. Eso solo empeoraría nuestra situación, razonó Susan. Si nos perdíamos en el bosque, sería aún más difícil que los rescatadores nos encontraran. Consideramos la posibilidad de hacer un fuego. No había ramas caídas, ni piedras, nada salvo una espesa alfombra de agujas de pino. Susan pensó que no valía la pena aventurarse más lejos del sendero, ya que todavía no hacía tanto frío por la noche. Encontramos un árbol cerca del sendero y apoyamos la espalda en él, nos acurrucamos juntas y contemplamos cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. Estaba oscuro en el Valle de las Brujas. Opresivamente oscuro. Me latía el corazón mientras miraba fijamente la noche, apenas capaz de ver los camiones de los pinos. Era una noche nublada y ni siquiera teníamos la luz de la luna para ayudarnos. No teníamos linternas y habíamos decidido conservar al máximo las baterías de nuestros móviles. El mío estaba apagado. Dejamos encendido el de Susan, ya que tenía más posibilidades de que la llamaran familiares o amigos por un capricho. Quizá tuviéramos suerte y nos atendieran en el valle o quizá se preguntaran por qué no contestaba. Luego intentamos dormir. Me sentía más seguro con Susan a mi lado. Al menos no estaba solo. Estábamos juntos.
Aún así, fue difícil conciliar el sueño. Parecía que me pasaba horas así, con la cabeza apoyada en la suya, los ojos cerrados para no tener que ver la oscuridad que me rodeaba, engullendo el valle en su abrazo. Cuando dormí, fue ligeramente. Solo dormitaba. Y cuando algo nos encontró, me desperté. No estoy seguro de que me sacó del sueño. Supongo que algún instinto olvidado, la parte de mi cerebro que recuerda lo que es ser una presa susurrándome que estaba bajo la mirada de un depredador. Me puse alerta, pero no me moví, mis sentidos se apresuraban a ponerse al día y comprender lo que me había despertado. Algo se alzaba sobre nosotros. Algo grande. Me quedé mirando unas piernas delgadas que luego recorrí hasta llegar a un torso grueso y una cabeza estrecha que se alzaba sobre nosotros. Un ciervo. Mi mente razonó que en realidad no era tan grande, sino la oscuridad y el ángulo. Pero me pareció enorme. Respiré lentamente. Solo era un animal curioso. Inofensivo. Entonces giró ligeramente la cabeza y sus ojos captaron los escasos hilos de luz que lograban atravesar las nubes y los árboles, y vi que sus ojos eran blancos. Como los de una persona. Vi la oscuridad de la pupila y el iris. Tenía ojos humanos. Sentí que la mano de Susan encontraba la mía. Me apretó ligeramente los dedos. Ella también estaba despierta. También lo vio. Ninguno de los dos se movió. Creo que dejé de respirar por completo, aguantando la respiración inconscientemente todo el tiempo que nos miraba. Luego, pareció perder interés y se alejó. No nos dijimos nada. Y creo que ninguno de los dos dormimos, permaneciendo despiertos y observando el silencioso bosque hasta el amanecer. Por la mañana el rastro había desaparecido. Nos habíamos instalado a pocos metros de él. Si hubiéramos estirado las piernas, los dedos de los pies podrían haber rozado su borde. Sin embargo, cuando el sol se abrió paso entre los árboles o un respiro dorado tras aquella larga noche, nos encontramos rodeados por todas partes de pinos sin rasgos distintivos. No había sendero. Ninguna señal. Nada. No estábamos alucinando, ¿verdad? Susan preguntó y oí la primera cepa delgada de pánico en su voz. Había un rastro. Estuve de acuerdo. Y entonces buscamos, apartando las agujas de pino para revelar la tierra blanda que había debajo. No había rastro. Era como si nunca lo hubiera habido. Finalmente, tuvimos que admitir lo que ambos pensábamos. Algo antinatural estaba sucediendo aquí. Habíamos tropezado con algo que estaba fuera de nuestra comprensión del mundo. No es una conclusión fácil de llegar. Creo que ambos queríamos desesperadamente que esto fuera un truco de nuestras mentes. Intentamos razonar y admito que teníamos argumentos convincentes. Los ojos humanos de los ciervos podrían haber sido un truco de la luz que nuestros cerebros habían racionalizado en la imagen más cercana que coincidía. La falta de cobertura se debía al valle, por supuesto. Pero el rastro, no podíamos explicar el rastro. Era tan obviamente un sendero, barrido de agujas de pino y la tierra embalada duro bajo tantos pies. Tampoco era un sendero de caza, ya que era lo suficientemente ancho como para que 3 personas caminaran una al lado de la otra. Y ahora había desaparecido. Así que nuestra siguiente pregunta fue, ¿esperábamos que nos siguieran rescatando? Porque si lo esperábamos, lo más sensato era quedarnos en el mismo sitio. Pero si pensábamos que los rescatadores no encontrarían el valle, entonces estábamos por nuestra cuenta. Intentamos calcular cuánto tiempo teníamos. Nuestra botella de agua estaba medio llena, así que pensamos que el agua no sería un problema hasta dentro de unos días, si la racionábamos con cuidado. La comida ya era un problema, pues mi estómago se retorcía incómodo, pero sabíamos que aún teníamos tiempo antes de llegar a condiciones de inanición. Nos quedaríamos donde estábamos otras 2 noches. Dejaríamos que pasara el lunes.
Y si no había señales de búsqueda, pues aunque el parque es grande, no lo es tanto, y seguramente oiríamos helicópteros, entonces empezaríamos a buscar nuestra propia salida. Después de todo, solo necesitábamos salir del valle. Había cobertura en todo el parque. Podríamos pedir ayuda cuando estuviéramos fuera. Pasamos el día preparándonos para la noche. Arrancamos algunas ramas pequeñas de los pinos y construimos un refugio. Nada nos molestó. De hecho, el bosque estaba inquietantemente vacío. No vimos pájaros, ardillas ni ningún otro animal. No se lo señalé a Susan, aunque probablemente se había dado cuenta por sí misma. Hablamos de cosas aburridas. Nos ayudaba a calmar los nervios. Me pregunto si hubiera sabido entonces que no se iba a ir del valle conmigo y hubiéramos hablado de otra cosa. No creo que lo hubiéramos hecho. ¿Qué más había que decir que no se hubiera dicho antes? Nos queríamos, lo habíamos dicho, habíamos hablado de nuestro futuro juntos. Sabíamos todas las cosas importantes y nos las dijimos una y otra vez con solo cogernos de la mano mientras nos acomodábamos en nuestro refugio. Dormí un poco. Incluso más ligero que la noche anterior, de modo que cuando algo se acercó al refugio, lo oí venir. No intentaba ser silencioso. Sus pasos eran pesados y, aunque estaban amortiguados por la gruesa alfombra de agujas de pino, el bosque era lo bastante silencioso como para que sus pisadas parecieran resonar. Sentí las manos de Susan apretarse alrededor de las mías. Le dolían las uñas donde se clavaban en mi piel y no podía enfadarme, porque yo le estaba haciendo lo mismo a ella. La criatura se detuvo en la entrada de nuestro refugio. No era una gran puerta. Ni siquiera lo bastante grande para una persona. Nos habíamos metido dentro y luego habíamos levantado nuestro improvisado techo de ramas y agujas. Todavía había nubes, pero se filtraba suficiente luz como para que pudiera ver pies humanos. Descalzos. Tobillos pálidos. Por un momento pensé que nos habíamos salvado, pero luego pensé, ¿por qué están descalzos? Ven, susurró una voz femenina. Venid. Parecía que no nos hablaba a nosotros. El techo de nuestro refugio fue arrancado. Las paredes se derrumbaron rápidamente. Susan y yo nos encogimos, mirando horrorizados. A un oso. Se alzaba sobre nosotros. Su pelaje estaba enmarañado, colgando de su pecho como un vestido. Sus ojos eran blancos con pupilas anchas. Ojos humanos. Frenéticamente, miré sus piernas. Piernas humanas. Y me di cuenta, manos humanas. Cuerpo humano. Cuerpo de mujer. Pero de los hombros para arriba, era un oso. Abrió el hocico y vi los afilados dientes blancos de su interior. Venid a mí, llamó por última vez, y los animales empezaron a salir del bosque. Ciervos. Ardillas. Había algo inmenso cerca de sus filas que juraría que era un alce. Caminaban hacia nosotros a través de los pinos y todos sus ojos brillaban blancos bajo la escasa luz. Tantos ojos humanos sin parpadear. ¡Corred! Susan gritó. Su mano era un torno en mi muñeca. Me puse en pie tras ella y echamos a correr, alejándonos de la horda de animales que avanzaba, huyendo sin sentido por el valle. La mujer oso nos observaba. ¿Por qué se molestaría en perseguirnos? Sabía que era inútil. Éramos dos humanos asustados, frágiles y perdidos, y nos perseguían los habitantes del bosque. Los ciervos nos alcanzaron primero. Uno golpeó a Susan, derribándola. Intenté agarrarme a ella. Lo intenté. Pero la fuerza del golpe fue demasiado grande y me la arrancaron de las manos. Reduje la velocidad y empecé a girar, empecé a volver a por ella. Pero los ciervos la agarraban de la camisa y la arrastraban hacia atrás, las ardillas listadas la alcanzaban y se agolpaban en sus piernas. ¡Corre!, me gritó.
Y sus ojos me suplicaban que lo hiciera. Que me salvara. Pienso en eso, tarde en la noche cuando no puedo dormir. Si debería haberme quedado. Si se arrepintió de dejarme ir y morir sola. O si la reconfortó saber que yo tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Si fue un escape bienvenido en sus últimos momentos, creyendo que estaba a salvo. Corrí. Y sus gritos mientras luchaba por liberarse de los animales resonaron entre los árboles, luego se callaron y entonces oí sus gritos. También se callaron. Medio corrí y medio tropecé por el bosque. Ya no me importaba a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir. Había sombras en el bosque y me dije que solo eran producto de una mente ciega de terror, pues nada venía a buscarme en la noche. La mujer oso parecía contenta de dejarme ir. Los animales ya no me perseguían. Y cuando la primera luz del sol apareció sobre las copas de los árboles, encontré el rastro. Lo seguí. Me llevó a la bifurcación. La señal. La salida del valle. Creo que esto no fue un accidente. Creo que la mujer oso me dejó ir. Agotado, casi ciego por las lágrimas, subí por el sendero hasta salir del valle. Habría dado cualquier cosa por tener a Susan a mi lado, pero sabía que se había ido. Aquel grito contenía demasiado miedo. Demasiado dolor. Y había terminado demasiado abruptamente. Susan tenía unos ojos preciosos. Eran de color avellana. Me encantaba todo de ella, pero sus ojos eran lo que más me llamaba la atención. Como parecían brillar con una luz interior. Y cuando volví a mirar hacia el Valle de las Brujas, allí en lo alto del sendero donde los pinos desaparecían por completo, dando paso a los familiares arces y robles, vi una ardilla sentada en el sendero. Tenía ojos color avellana. Ha pasado un mes. Nunca encontraron su cuerpo. ¿Cómo podrían, si el valle no existe de ninguna manera que les sea familiar? Tuve cuidado con lo que les dije. Que nos perdimos, que nos separamos. Y finalmente cancelaron la búsqueda. Aún no ha habido funeral. Nadie está listo para admitir que se ha ido. Pero yo sé que se ha ido. Estoy tratando de seguir adelante. Intento superar mi dolor. Ya no voy al bosque. Voy a conseguir un apartamento en una gran ciudad y me quedaré allí. No me siento seguro donde hay muchos árboles. Verás, sigo pensando en esa señal. En el que empezaba el bucle. Solo los niños pueden ir. Todos los demás deben quedarse. Susan se quedó atrás. La mujer oso la retuvo, como ha retenido a tantos otros. Pero entonces, ¿por qué se me permitió irme? Mientras la luz del día se despide y la noche envuelve este paisaje sombrío, es difícil escapar del misterio que se esconde en lo profundo de este bosque. Si te ha gustado esta historia, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido. Hasta la próxima.